Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Series Bíblicas con Tía Keila. Qué bueno que puedes estar este nuevo fin de semana con nosotros y que puedes aprender con nosotros acerca de la pasión de Cristo. Estamos en una serie muy importante, muy adecuada al tiempo, a la fecha en que estamos. Ahora estamos celebrando la Semana Santa, así que tiene que ver específicamente con la pasión de Cristo. Bienvenidos a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, le des like, pero sobre todo compartas nuestros videos con tus amigos. No te vayas, hoy tenemos un tema muy importante relacionado con estos días que estamos viviendo, específicamente la Semana Santa. ¡Qué bueno que te quedaste! Hoy vamos a aprender acerca de la crucifixión de Cristo. Dijimos que el tema de la pasión de Cristo comprende muchos eventos que se llevaron a cabo que tenían que ver con cumplimientos en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver específicamente acerca de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué Cristo murió en una cruz? Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Juan 19:14 al 42 nos hablan acerca de cómo fue que sucedieron las cosas, cómo fue que Cristo fue crucificado, qué cosas pasaron. Lo primero que vamos a ver es que este fue un castigo inmerecido. Los judíos estaban en contra del Mesías, de Jesús, y lo entregaron a las autoridades para ser juzgado por llamarse Rey de los Judíos. No habían más razones para que Jesús fuera castigado. Hay que recordar que este castigo era el máximo castigo que una persona podía tener, la crucifixión. El único rey para ellos era César. Los judíos decían solamente nuestro rey es César y por eso ellos estaban inconformes con Jesús. Pero Dios tenía otro plan con la muerte de su hijo. Él tenía otro propósito y lo vamos a ver cómo Él ya lo había dicho antes en el Antiguo Testamento. Pero estos judíos estuvieron en contra y no estuvieron de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo en ningún momento. Y por eso lo entregaron a Pilato. Y allí, siendo entregado a Pilato, entonces Jesús fue juzgado. Y en el juicio, dentro del juicio, Pilato dijo: no hay nada que hacerle a este hombre, no hay nada que juzgarle, él no ha hecho nada malo, así que yo lo entrego a ustedes. Y lo entregó, Pilato entregó a Jesús a estos judíos. Estos judíos agarraron a Jesús, lo tomaron y lo llevaron. Y le colocaron una cruz para que la cargara y saliera de aquel lugar a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo significa Gólgota. Así que allí Jesús tuvo que cargar aquella cruz porque Pilato lo entregó a los judíos y ellos se encargaron de cumplir según ellos su juicio. Recuerda, no había nada malo en Jesús, pero tuvo que pagar, tuvo que morir con ese máximo castigo que era la crucifixión en ese tiempo. Y ya vamos a ver por qué Jesús lo hizo. Es así como Jesús llevó esa cruz, la cargó y fue hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Recuerda, una vez más, el máximo castigo para un ladrón o una persona que mataba en la antigüedad era la crucifixión. Cada año morían las personas que tenían un castigo grave. Jesús fue colocado en medio de dos ladrones, pagando una culpa que no debía. No había nada que Jesús había hecho, pero recuerda al inicio, Dios sí tenía un plan, Dios sí tenía un propósito. Y ahí habían tres cruces en ese lugar. Jesús estaba en el centro. Pero hay momentos, cosas que se vivieron en este tiempo de la crucifixión que son muy importantes.
porque Dios ya las había escrito en el Antiguo Testamento, ya las habían profetizado y se estaban cumpliendo. Mira, todas las naciones lo podían saber. Esta es la primera cosa que sucedió. Pilato, que no era judío, colocó un rótulo en la cruz de Jesús y escribió en 3 idiomas una frase, en el hebreo, en el griego y en el latín. Estas eran las 3 lenguas principales en aquel tiempo. Por lo tanto, todas las personas que estaban ahí lo podían leer. Todas las personas que estaban cerca lo podían ver. Esta frase decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. A los sacerdotes y principales judíos no les gustó y de hecho le pidieron a Pilato que por favor lo cambiara. Pero Pilato ya estaba cansado de ellos y le dijo: así se queda ese rótulo. Ustedes mismos dijeron que él era el rey de los judíos, o se llamaba el rey de los judíos. Pero no solamente eso, es interesante cuando Jesús muere, sino que hubieron cosas que se cumplieron. Y uno de los cumplimientos se dio con personas que nunca habían leído la ley o que nunca habían estudiado la Biblia. Estos eran paganos, de hecho eran soldados romanos. Así que, ¿qué cosas sucedieron allí? Salmos capítulo 28 y capítulo 69 nos dan 2 versículos específicos que hablaron de cosas que sucedieron con Jesús. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Todo esto se cumplió o se llevó a cabo para que se cumpliese lo que estaba escrito en la Biblia. Jesús estaba obedeciendo al Padre. Todo lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo. La primera cosa la encontramos en Salmo 28, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Los policías o los guardias que estaban ahí cerca agarraron la ropa de Jesús, la partieron en 4 pedazos y entregaron una a cada una. Cuando llegaron a la capa de Jesús, no la partieron, echaron suertes y la dieron. Pero eso ellos no lo sabían. Ellos nunca habían leído Salmos. Quizás los judíos sí. Dios estaba cumpliendo su propósito. Estos hombres paganos, estos soldados judíos estaban haciendo algo que Dios ya había dicho. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos que saber que Dios en su perfecto amor todo lo tenía preparado para ti y para mí. La otra cosa que sucede la encontramos en Salmo 69, 21. Jesús pidió tomar agua, tenía sed y dijo: denme agua, para que se cumpliese una vez más lo que estaba escrito. Estas personas, estos guardias le dieron vinagre a Jesús. Y si tú lees el Salmo, dice exactamente que eso es lo que sucedió. Mojaron con un hisopo largo, en la punta colocaron algodón y allí pusieron vinagre y se lo dieron a Jesús. En ese momento Jesús dijo unas palabras muy importantes: consumado es. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que Jesús dijo consumado es? Él ya estaba listo, Él ya estaba preparado para lo que iba a suceder y porque Dios estaba permitiendo que muriera en esa cruz. Pero no solamente pasaron estas cosas, hay otras cosas que pasaron en la parte externa no precisamente en la crucifixión, que tú las puedes estudiar, que también fueron cumplimientos. Cuando Jesús estaba ya en la cruz, después de haber tomado este vinagre, Él dijo estas palabras: consumado es. Y eso significa: la deuda ha sido pagada. El precio por nuestros pecados estaba siendo pagado. ¿Por quién? Por Cristo. Fue llevado por una sola persona, por Jesús. ¿Sabes? Para que los pecados de las personas en aquel tiempo fueran perdonados, alguien tenía que morir. Un corderito puro, que no tenía ninguna imperfección. Jesús era perfecto, Él no había hecho nada malo. Y estaba muriendo en esa cruz porque estaba pagando el precio por tus pecados y por mis pecados. ¡Qué hermoso!
Aunque no puedo entender por qué tuvo que morir al 100%, lo que sí sé es que pagó un precio que yo tenía que pagar. Y así él dijo estas palabras: Padre, consumado es. No, perdónalos, dice en otra parte de la escritura, porque ellos no saben lo que hacen. Pero el Padre sí sabía, Jesús sí sabía, estaba ofreciendo toda su vida por amor a ti y a mí, para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Sabes? Él murió en esa cruz y derramó su sangre siendo inocente por ti y por mí. Él pensó en esa cruz en ese momento por las personas que estaban ahí y por las personas que iban a nacer a través de los tiempos después, para perdonarnos. Porque quien merecía morir éramos tú y yo por nuestro pecado. Pero no se quedó allí Jesús en la cruz. Dice la Biblia que uno de los discípulos secretos de Jesús, su nombre era José de Arimatea, y Nicodemo, el que le acompañó una de las noches a Jesús, le pidieron a Pilato el cuerpo. Y fue así como lo llevaron y le dieron sepultura, como los judíos lo hacían. Cerca del lugar donde había sido crucificado había un sepulcro, un lugar donde nadie había utilizado y podían allí colocar el cuerpo. Si tú lees, lo envolvieron en unos lienzos, le colocaron unos aromas y llevaron el cuerpo de Jesús hacia ese lugar, un sepulcro, diferente a lo que tú y yo conocemos hoy. Esa era muy parecida a una cueva. Allí colocaron una piedra gigante, los soldados romanos, y ellos mismos se cercioraron de cuidar el cuerpo de Jesús. Y vamos a ver la próxima semana qué sucedió. ¿Realmente Jesús se quedó allí o qué pasó? No te pierdas la próxima semana, porque viene el desenlace de esta parte. Pero ¿sabes qué hermoso que hoy podemos aprender 3 cosas? La primera es: Dios tenía ya establecido un plan de salvación para la humanidad, no solamente para los judíos, sino para ti y para mí. La segunda cosa es que las cosas que sucedieron con Jesús en ese momento de la crucifixión, en esa semana previa, todo lo que estaba sucediendo eran cumplimientos que se habían escrito muchos años atrás en el Antiguo Testamento. Dios estaba confirmando su pacto que había hecho con hombres de Dios en aquel tiempo. Y la tercera cosa que puedo aprender es que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Recuerda la palabra: consumado es. Él cumplió el plan perfecto de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar a causa de nuestro pecado. Qué hermoso amor de Cristo. No se quedó con la solución él solo, sino que la dio a cada uno de nosotros. Y es allí donde podemos recordar el versículo que estamos memorizando. Vamos a juntos repetirlos. Primera de Juan 2:2. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Una vez más, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Dios, Jesús, el Padre Dios envió a Jesús para que Él entregara todo en esa cruz por amor a ti y a mí. Los espero en la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo y recuerden, Semana Santa se trata de Jesús. No se trata de la playa, no se trata de un feriado, tampoco se trata de los huevitos, no, se trata de Cristo. Se trata de que Él murió en una cruz por amor a ti y a mí. Los espero la próxima semana para saber qué pasó.
Nos vemos. Un fuerte abrazo desde mi casa hasta tu casa. Nos vemos.